¿Qué tal, benditos hermanos en Cristo Jesús? Bendito pueblo de Dios. Con todo mi corazón, que es para Dios y para Cristo Jesús y para su pueblo, mediante la fe y mediante la presencia de Dios, deseo que todo aquel llamado, que todo aquel escogido, siga teniendo esta bendita bendición, esta bendita riqueza, que es esta bendita palabra de verdad y el entendimiento, que haya en usted el hambre y la sed de justicia para escudriñar, para pedir y meditar, y al final de cuentas, pues estar en la vida eterna. Son los deseos de este su siervo, y me pongo a los pies de Cristo Jesús, habiendo ya dándole las gracias a Dios, habiéndole ya pedido para que me permita ser un instrumento, un portador de su bendita palabra, con todo temor reverente, sabiendo que viene un juicio y que el juicio empieza por su casa y que Dios nos va a pedir cuentas de cada palabra que hayamos hablado a las ovejitas. Con ese temor vengo, habiéndole pedido a Dios también por cada ovejita, por cada suscriptor, por cada uno de los que van dando un seguimiento, por los que daban un seguimiento pero se han apartado. He pedido para que Dios los humille, los castigue y los traiga de regreso. He pedido por todos mis hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo, en México, en Estados Unidos, en España, en Ecuador, en Perú, en Colombia, en Brasil, en Puerto Rico, en Chile y en todo lugar donde Dios permita por este medio o por cualquier medio santo su bendita palabra, por la hermana Piyama y familia. Así me pongo a los pies de Cristo Jesús para continuar con la enseñanza número 80 de Salmos 64, 6. Vuelvo a repetir, Salmos 64, 6. Volvemos a hacer una remembranza, bendito pueblo de Dios, de lo que ayer veíamos en este salmo, como lo hemos visto en muchísimos salmos, la súplica, la queja de este hombre, el dolor por los inicuos, porque proféticamente son más los de las tinieblas que los de la luz, y es un dolor. Y también le pedimos a Dios que nos proteja de ese poder adversario que ha engañado a muchos. Entonces proseguimos hablando del fruto que tienen los inicuos. ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuál es el trabajo del enemigo por medio de ellos? Dice, inquieren en el 6, Salmo 64, 6. Inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta. Meditemos, bendito hermano y bendita hermana. Mire, Dios nos ha enseñado que se juntan para maquinar, para preparar, para inquirir y investigar iniquidad, cómo torcer las escrituras. Ahora, recuerde, Satanás engaña al mundo entero, es astuto. Recordemos que la sabiduría de Satanás, Dios la describe como una espada, como una saeta, que ha enclavado a muchos, que ha herido a muchos. Ahora, sí, Dios permite esta sabiduría, Dios permite que tengan este poder por una sola razón, bendito hermano y bendita hermana, que Dios a todos nosotros nos va a probar. Y como este varón, cuando podemos ver el árbol del mal y cómo se multiplican, Dios quiere que tengamos el temor. Dios quiere que tengamos el principio de la sabiduría, el principio de las bienaventuranzas, el pobre de espíritu, el temer, el que le roguemos, sabiendo que aquí hay un poder enemigo. Pero dese cuenta, entonces, ¿qué hacen este tipo de congregaciones? Inquieren
preparan temas, inquieren iniquidad, tuercen las escrituras, ¿verdad? Para hacer una enseñanza exacta y engañar. Una enseñanza exacta y engañar. Entonces, inquieren iniquidad. Yo le había comentado, bendito hermano y bendita hermana, ¿verdad? Que en las escuelas teológicas el día de hoy, las enseñanzas que hay el día de hoy, mezclan la Biblia, mezclan la palabra para torcer y engañar. Y inquieren y investigan para dar con la exactitud y que la ovejita quede engañada. Esto es palabra de Dios. Por eso, este varón temía, aún siendo un rey. Ahora vuelvo a repetir, inquieren iniquidades, hacen una investigación exacta, dice, y el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón, es profundo. ¿Qué es? Que su corazón y sus pensamientos es enseñar lo que hay en las profundidades. Y en las profundidades, bíblicamente, Dios nos enseña qué es el trono de Satanás, qué es el mundo, qué es el mar, qué es el pozo. Esas son las profundidades. Inquieren, están pensando en todo momento y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos. Y está hablando en general, no de uno. Era lo que yo le decía. Así como su corazón, tanto sus pensamientos como su corazón, no tienen nada de arriba. No tienen nada de la cruz. No tienen nada de la sabiduría que proviene del maná, que proviene de allá arriba. Toda la sabiduría es de aquí abajo. Y recuerde, Satanás, esta palabra, ¿conoció Satanás más sabiduría? Una sabiduría que a nosotros nos es oculta, que a los que mezcamos la vamos a tener. Porque esta sabiduría que tenemos aquí nosotros, que es la bendita palabra y es la Biblia, y que es muchísima enseñanza, yo me maravillo de la enseñanza que hay, no es comparable con la de allá arriba. Esta sabiduría nos enseña a morir, a dejar el mundo, a lo que no es de Dios, a no pecar, a guardarnos. Allá arriba ya no va a estar esto. Ya no va a decir, hermano, aléjese de esto, hermano, sacrifique, hermano, no, ya no, allá arriba van a jugar toda lágrima, allá arriba no va a haber un opositor. Entonces, Satanás tenía una sabiduría superior a esta, y esta la utiliza y la emplea para torcerlas, y es astuto. Es astuto. De igual manera, Satanás escoge a los que alguna ocasión tuvieron el conocimiento y la palabra en su corazón, y el conocimiento de tener en su corazón tanto el Antiguo Testamento, que se les llama tesoros antiguos y tesoros nuevos, que es el Nuevo Testamento, para que con ese conocimiento que adquirieron y que Dios se los quitó, tuerzan las Escrituras. Porque hay representantes de Satanás que saben utilizar la Biblia, que vámonos y saben dónde están los libros y los ubican, y los capítulos y los versículos. Se lo saben de memoria, pero para torcer las Escrituras. Son hábiles, son astutos, y hay un poder que, vuelvo a repetir, no se le olvide, que aún los escogidos, los que llegaron a tener un crecimiento espiritual, han sido engañados. ¿Qué se espera una ovejita? Por eso el pastor, por eso una madre espiritual, por eso una iglesia que en todo momento está llorando, que en todo momento está exhortando, amonestando y cuidando al rebaño. Dice, y en el íntimo pensamiento de cada uno de ellos, así como su corazón es profundo, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Y sí, ya está escrito, recuerde que estamos viendo una ley que ya está escrita, en donde de repente a estos, en el momento que decidieron pasarse del otro lado,
ya están muertos. Les vino destrucción repentina, muerte repentina, en un abrir y cerrar de ojos. Así como Dios me resucitó por medio del bautizo en unos segundos, en lo que me sumergí salí, así de igual manera, en fracciones de segundos, en un segundo, se sale el Espíritu Santo y nos entrega las plagas. Porque lo verde que tenía, el fruto que tenía, si llegué a ser un árbol verde, un árbol frondoso, simbólicamente, si daba fruto, recuerde, simbólicamente una plaga destruye un plantío, destruye un campo, lo deja devastado. Una plaga de langostas, una plaga de orugas, una plaga de saltones. Todos esos insectos que simbólicamente Dios resalta en su bendita palabra como una enseñanza para acomodar lo espiritual a lo espiritual, dejan devastado un campo. Así de igual manera, Dios compró el campo, Cristo Jesús vino a trabajar en el campo, a arar el campo, lo arrendó, y a los arrendadores, a los mayordomos, a los ministradores, nos puso un vallado para cuidarlo, pero ¿sabe qué? Ya ha entrado mucha plaga, ya se ha comido, Cristo Jesús trajo la semilla, Cristo Jesús trajo el arraigarnos, el darnos el sustento, el crecimiento. Bendito hermano y bendita hermana, muchas congregaciones que llegaron a tener un fruto, que llegaron a ser árboles del huerto de Dios, ya están totalmente devastados. Como lo dice aquí, fíjate bien, de repente serán sus plagas, mas Dios los herirá con saeta, ya están muertos. Ahora, de repente serán sus plagas. Esto quiere decir que también la sabiduría que yo tenía, el fruto que yo podía dar, en un momento me lo quita Dios para torcer las escrituras. En un momento. Dios es poderoso. No son fábulas. Yo doy testimonio, ya no por fe, porque Dios me lo ha permitido ver. Y me he quedado espantado, me he quedado maravillado de cómo Dios, a los que alguna ocasión hablaban con denuedo su bendita palabra, cómo Dios los ha dejado en la ignorancia, cómo ya no tienen un fruto para dar vida. Palabra de Dios. Dice en el 8, sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean. Ahora, sí es muy importante proféticamente, recordemos que estamos hablando de cosas espirituales, recordemos que estamos acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, sus propias lenguas los harán caer. Bien, alguna ocasión Cristo Jesús decía, ¿por qué no entienden este lenguaje? ¿Por qué no entienden lo que habla mi lengua? Bien, hay le puedo decir, dos idiomas. Uno que es el terrenal, que se escucha con oídos de carne, y otro que para poderlo entender y para poderlo aprender se necesita ser un ser espiritual. Ahora, siendo un ser espiritual, el verbo, que es Dios, se encarna dentro de alguien que es santo para utilizar su boca y su lengua y hablar las cosas de Dios para que toda la gloria sea de Dios. Por ejemplo, yo no me puedo jactar de la revelación y de la sabiduría de Dios. Yo sé que es prestada, yo sé que el que habla es Dios, soy el instrumento y el burrito no se va a gloriar porque el jinete lo esté guiando. Ahora, de igual manera sé, ahorita que tengo la cabeza de Cristo, ahorita que tengo el favor de Dios, sé y tengo conocimiento que si yo cabeceo, que si yo me descuido, entonces ya no voy a poder hablar. Va a ser imposible que yo hable la lengua celestial, la lengua espiritual. ¿Por qué? Porque yo soy espiritual si tengo a Dios adentro. Yo soy carnal y terrenal si Dios se sale dentro de mí. Y tengo el pleno conocimiento
que si yo peco, me entra un poder adversario para que me haga hablar y me haga inquirir y me engañe y me dé la sabiduría para torcer las escrituras e interpretarlas pensando que son así, de diferente manera, para hablar del mundo. Esto ya está escrito, bendito hermano y bendita hermana, en la palabra de Dios. Por eso dice, sus propias lenguas ya no hablan la verdad, ya es imposible que puedan hablar la verdad, sus propias lenguas los harán caer, porque ¿qué es caer? Bueno, alguna ocasión estuvieron en el monte, alguna ocasión fueron seres celestiales, alguna ocasión estuvieron en la cruz, estuvieron con las alas del gran águila y por predicar con pecado y sin revelación. Eso es motivo para que Dios los deje en los abismos, para que Dios los deje y recuerde, abajo en el mundo no está Dios. Ya hemos visto que para encontrar a Dios es arriba. Hay que tener las alas del gran águila. Ahora, se espantarán todos los que lo vean. Y sí, bendito hermano y bendita hermana, mire. Los que los vean son los que tenemos vista. Porque los ciegos no ven las cosas espirituales. No se dan cuenta, no se percatan porque son ciegos. Así como los fariseos no pudieron ver que Jesús era el Hijo de Dios por el pecado. De igual manera, los que podemos ver el pago justo que Dios les ha dado antes de irse al lago de fuego, a mí me horroriza. Como ya le dije, enfrente de Dios. Y que Dios me castigue si le digo mentiras, hermano. ¿A qué lo quiero convencer? ¿A que diezme? ¿A que ofrende? ¿Pedimos dinero? No, hermano. No, hermana. Lo quiero convencer a la verdad. ¿Cuál es mi interés? En todos estos meses, hay más de un año que Dios me ha permitido estar subiendo, enseñando. ¿Cuál es el interés? ¿Estar dando gratuitamente el evangelio? Sí. Estar porque yo tengo una recompensa por este trabajo. Entonces, dése cuenta, yo no lo quiero engañar, bendito hermano y bendita hermana. Lo que estamos hablando aquí es la verdad. Ahora, yo se lo digo delante de Dios y que Dios me castigue. Como le dije, hermanos y hermanas, consiervos, consiervas, que en su momento tuvieron lucidez y enseñaban la palabra y hablaban con denuedo y tenían entendimiento, cuando hicieron afrenta al Espíritu de gracia, a mí me tocó ver el lenguaje que hablaban ya, cómo Dios les quitó totalmente el temor, el discernimiento que tenían y cómo empezaban a hablar de lo terrenal. Y sobre todo, convencidos de que yo estaba mal y ellos estaban bien. Entonces, me he espantado y le doy gracias a Dios, porque hay un versículo bíblico en donde un siervo dice, Señor, horror se ha apoderado de mí a causa de los inicuos que han dejado la ley. Horror, espanto. Entonces, es una riqueza. Como yo le he dicho, bendito hermano y bendita hermana, yo cuando le oro a Dios en las mañanas le digo, Señor bendito, te doy las gracias por el dolor, el horror y a la vez la riqueza que me has permitido al poder contemplar con mis ojos cómo los has dejado hollados, cómo los has dejado consumidos, cómo los has dejado con otra lengua, cómo los has Yo me espanto, Señor. Pero vuelvo a repetir, los que pueden ver, los que son seres espirituales. Dice, entonces, dice en el 9, temerán todos los hombres. Claro, como le digo, es una riqueza. ¿Para qué me lo permite ver Dios? Bueno, de hecho ahí vamos a concordar un versículo bíblico en el Nuevo Testamento utilizando el Antiguo. Así literalmente lo dice Pedro. Sodoma y Gomorra
Dios las ha puesto como ejemplo para los que quieren vivir impíamente. O sea, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Es para espantarnos de no tener ese fruto. Por eso, este hombre se empieza quejando. Por eso este hombre tenía horror, tenía terror, porque Dios le permitió ver el fruto de ellos. ¿Qué está pidiendo, Señor? No me dejes como ellos. Señor, no permitas que a mí me engañen también. Entonces, meditemos en la verdad, bendito hermano y bendita hermana. Y en los consejos de Dios, sobre todo en los consejos que nos da Dios, ¿verdad? Entonces temerán todos los hombres, fíjese bien, y anunciarán la obra de Dios. Y entenderán sus hechos, dos cosas, ¿sí? Porque Dios nos compró para hacer luz. Nos compró para dar testimonio, nos compró para ser reyes y sacerdotes, nos compró para trabajar en su obra. Por eso dice, ¿verdad? Entonces, anunciarán la obra de Dios. Anunciarán. Y esto quiere decir, a los que no conocen, a los que conocen, la obra que hizo de salvación, que viene en todo el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento proféticamente anunciarán la obra, fíjese bien. Y si usted, bendito hermano y bendita hermana, medita en esto, fíjese bien, si yo estoy trabajando en la obra, si yo soy luz, entonces puedo entender. Entonces puedo entender sus hechos. Puedo entender lo que vino a ser nuestro Señor Jesucristo. Puedo entenderlo. Si no lo hago así, no lo puedo entender. Solamente trabajando en la obra de Dios puedo tener el entendimiento. El entendimiento de sus obras, de su obra. Hay muchos que no entienden el camino, ni entienden la obra tan poderosa, tan maravillosa que hizo Dios y de todas las riquezas. Porque si la entendieran, y no la entendieron, porque no fueron luz, porque desecharon el campo, porque amaron malas tinieblas o que porque fueron engañados. Versículo 9. Entonces sus propias lenguas se espantarán, y anunciarán la obra de Dios y entenderán. Versículo 10. Se alegrará el justo en Jehová y confiará en él. Y se gloriarán todos los rectos de corazón. Ahora, se alegrará el justo en Jehová. Sí, bendito hermano y bendita hermana. Mire, le explico. Dios nos hizo para que Él esté con nosotros, morando dentro de nosotros. El verdadero gozo es tener a Dios adentro. El no tener a Dios adentro es amargura. El tener al adversario adentro es dolor. Y el tener a Dios adentro es gozo, aunque alrededor haya oposición. Aunque lloremos y padezcamos por cargar la cruz, pero ese gozo de tener a Dios, esa alegría, no para. Se alegrará, pero fíjese bien, el justo, porque Dios es santo, santo, santo. No puede morar Dios en alguien que no sea justo. Y la palabra justo es tener esta ley y practicarla. Porque el tener esta ley y practicarla se le llama hacer justicia. Hacer justicia delante de Dios. Y de ahí viene la palabra justo. Practicar la bendita palabra. Ahora, en el mundo hay aflicción. En los mandamientos de Dios está la cruz, está la obra de Dios. Y si yo soy justo, obviamente estoy trabajando en la obra de Dios. Y eso es lo que me trae la alegría, porque para eso fui diseñado. Y confiará en Él. Porque si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Mire, hermano y hermana. Yo recuerdo cuando tenía yo
7, 8 años, pues yo veía en mi papá una figura fuerte, una figura que me protegía, porque él muchas veces fue cuando querían pues abusar físicamente de mí en las escuelas, o cuando un maestro se quería pasar de listo, etcétera. Mi papá siempre me sacó del problema, lo veía pues como mis soluciones en mi niñez, como una protección. Y yo confiaba, me sentí intocable, tanto en la calle donde vivía como en la escuela. Ahora, de igual manera, si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Bendito hermano, ¿de quién temeré? Como dice la bendita palabra para fortalecer este versículo y profundizarlo y entenderlo. Fíjese lo que dice. El perfecto amor, que es el justo y que es el amor es Dios, tenerlo adentro, echa fuera todo temor. Todo temor. Cristo Jesús dijo, déjenme sus cargas. Mi yugo es fácil y ligero. Vengan acá. Entonces, yo tengo a Dios, me siento no como el niño de 7, 8 años con papá. Me siento 20,000 millones multiplicados por 7, más seguro, más protegido, confiado en que los impíos, Satanás, la mentira, el engaño. Si yo soy justo, claro. Si yo soy justo. Y justo es hacer todos sus mandamientos. Uno de ellos es no descuidar la oración. El ser pobre de espíritu. Entonces, no temo. Confío. Dice, y se gloriarán todos los rectos de corazón. Sí, se gloriarán. El que se gloríe, gloríese en el Señor. Porque, ¿de qué me voy a gloriar? Los rectos de corazón. Pues mire, bendito hermano y bendita hermana, cualquier persona en el mundo que pueda volar o que pueda caminar, se jacta, se gloria del poder. Pero los rectos, al poder estar caminando en esta vida espiritual, al poder caminar en el mar espiritualmente hablando, nos gloriamos juntos con cánticos, con alabanza del poder de Dios. Nos gloriamos de su gloria. Palabra de Dios. Vamos a empezar el 65, Salmos 65, 1. Palabra de Dios. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios, y a ti se pagarán los votos. Bien. Dios nos ha escogido para darle un tributo. Todo rey recibe un tributo, todo rey. Todo presidente, todo gobernador recibe un tributo. Recordemos, bendito hermano y bendita hermana, que el tributo en el pacto que Dios nos pide, lo voy a poner como un ejemplo, con una profecía muy hermosa y que muchos tuercen, pero que para nosotros concuerda con este Salmo 65. Cuando Cristo Jesús nació, dice la palabra que del oriente vinieron unos reyes. No habla de 3, mucho ojo. Aquellos que esperan el 6 de enero. Porque hay cristianos, que todavía intercambian regalos el 25 de diciembre, todavía ponen arbolito. Bueno, no digo cristianos, no han entendido el camino verdadero. Compran la rosca de reyes y imitan a los gentiles. Pero bueno, no es, tampoco viene el nombre de Melchor, Gaspar y Baltasar. Tampoco. Ahora, dice que vinieron unos reyes del oriente. Y dicen que fueron 3 por lo que se les ofreció, que fueron 3 cosas. Pero no, ahorita le voy a explicar. Bíblicamente el oriente representa un lugar alejado de lo que era Jerusalén. Shalem, la tierra de paz. Ya profetizando Cristo que de tierras lejanas
donde no éramos su pueblo, que éramos gentiles, con su poder nos iba a hacer reyes para venir a ofrecer tributo al rey, que es Cristo Jesús. Ahora, ¿qué fue lo que ofrecieron estos reyes? Porque hoy los reyes es el apóstol, el maestro, el profeta, el evangelista, que no somos judíos en el exterior ni en la circuncisión, sino en el corazón. ¿Qué es lo que le debemos de traer? Oro. ¿Qué es el oro? Santidad, rectitud, integridad, pureza, mirra e incienso. La oración, santo, y el perfume grato, la unción de estar dando palabra. Es el tributo que le debemos a nuestro rey. Es la alabanza, porque la palabra alabanza y tributo de pagar mis votos, porque aquí habla de pagar votos, es pagar el pacto. Y recuerde, Dios me llamó no para jactarme de que soy salvo, no para decir y presumir que soy cristiano, no. Me llamó con una condición, con que presentara mi cuerpo santo y agradable a Él, para poder dar por gracia lo que recibí por gracia, gratuitamente y un favor inmerecido. Poder, para hacer luz, para presentar el Evangelio gratuitamente, pero para poder pagar ese voto, no es con el diezmo, no es con ofrendas de dinero, no, es con mi vida. Como dicen Romanos 12:1, poner sus cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, que es vuestro culto racional. Así dice en Filipenses capítulo 2. Hay este sentir que hubo en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y se humilló hasta la muerte de cruz. Cristo Jesús pagó el voto, alabó a Dios, porque la palabra alabar es adorar, y adorar y alabar es honrar a Dios, y honrar a Dios es hacer todos sus mandamientos. Dar por gracia. Sí, le vuelvo a decir para que pueda usted entender. A mí, con simbolismos, con ejemplos. Cuando nací, estaba en la calle, me abandonaron en la calle. Era un niño de la calle, que no es así, estoy poniendo una parábola. Me llevaron a una casa hogar y llegó una familia rica y me adoptó. Y me consintió, me arrulló, me consoló en todo mi crecimiento, en toda mi niñez. Tuve una niñez fabulosa. Y una vez que crecí, entonces el padre me dice, te adopté y te di todo porque te amo y quiero que te hagas cargo de mi empresa. Porque yo estoy grande. Quiero dejarte y que trabajes en mi empresa para el sustento de mis nietos, para el sustento de tus hermanos, para el sustento de todos. Este es el pacto, este es el voto por lo cual yo te llamé. De igual manera Dios nos adoptó, en todo el discipulado nos dio, nos arrulló, nos alimentó, nos consoló por medio de una madre, por medio de una iglesia, y cuando crecimos nos dijo, ahora da por gracia lo que recibiste por gracia y paga tus votos. Y alábame y págame el tributo dándome tu vida. Porque para pagar el tributo es tomar mi cruz y trabajar en su campo. Entonces,
Otra vez, proféticamente, recordemos que esto, tuya es la alabanza, Señor, porque para eso nos compraste, Señor, y eres digno de toda adoración. Eres digno de abrir los sellos, Señor. Y gloria a ti, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podemos ser salvos para alabarlo. Tuya es la alabanza, pero fíjense bien, en Sión. Es muy importante meditar en esto, porque si no es en Sión, no se le puede alabar a Dios. Nada más en Sión se le alaba, que es Sión, el monte, la ciudad, Shalem, paz, Sión, la hija de Sión, los que son de arriba. Porque siendo de abajo, me vuelvo carnal, no soy un ser espiritual. Y siendo de arriba, esto quiere decir muerto al mundo, entonces soy del monte, entonces soy de Sión. Y vuelvo a repetir, si yo me aferro a no dejar los dioses, Babilonia, la gran ramera, que es el mundo, no puedo alabar a Dios. Para alabar a Dios se necesita ser de Sión. Recuerde que dice en Hebreos, porque nosotros nos hemos acercado al monte que no se puede palpar. Nos hemos acercado a la ciudad santa, la celestial, la que está arriba, no la que está aquí abajo. Por eso, tuya es la alabanza, Señor, porque tú nos compraste a un precio muy alto, no con oro ni con plata, sino con la preciosa sangre de Cristo Jesús, y es tu iglesia. Somos tu propiedad, y tuya es la adoración, Señor. Tuya es la alabanza en Sión, oh Dios. Y a ti se pagarán los votos, no a otro Dios. Yo no tengo que pagar los votos al Dios trabajo, al Dios escuela, al Dios internet, al Dios... No, no, no. Mis votos es darle mi vida, que fue comprada, gota por gota, de mi sangre, litro por litro, todos los días, en sacrificio vivo, santo y agradable, los 365 días del año. Así como la parábola que le puse del hijo que creció, tiene que trabajar en la empresa de su padre todos los días, todos los días. Entonces, eso es pagar los votos, eso es ser agradecido. Y aparte quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, que estos votos que nos ha dejado, este campo que nos ha dejado de amar al prójimo y de servirle y ocuparnos en sus negocios, es una riqueza y una recompensa para nuestras vidas que nos da gozo, nos da poder, nos mantiene firme. O sea, ni siquiera es un favor, pero por agradecimiento, ese es el pacto. El verdadero pacto que es el bautizo, una muerte y una entrega total a Dios. Cosa que la mayoría de los que se autodicen cristianos no lo entienden ni pagan los votos porque no son de arriba. Porque solamente esto se puede hacer en Sión. Dice en el 2, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Ahora bien, meditemos en esto. ¿Se acuerda, bendito hermano y bendita hermana, que Dios nos dijo que en Salmos íbamos a aprender mucho sobre lo que debemos de orar? Sobre la multiforme y grandiosa que es la oración en todas sus áreas, y una de ellas es esta. Nosotros debemos de pedir por el Evangelio, para que Dios levante obreros y podamos ir a los que son de carne, a los que no son espirituales. Una verdadera iglesia, personalmente, está pidiendo, bendito Padre, porque así lo dijo Cristo Jesús también, rueguen por obreros, porque a la verdad la mies es mucha. O sea, la mies son el trabajo, el mundo, la carne, y más hoy,
Bendito hermano y bendita hermana, quiero decirle que en estos últimos tiempos hay muchísima necesidad del Evangelio a los que nunca han tenido oportunidad de escuchar. Entonces, fíjese bien, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne. Es la oración de la iglesia y también claro que siempre, desde que Cristo Jesús estuvo, San Juan 17, dice, Señor, no nada más te pido por estos, sino también por los que habrán de venir. Versículo 3, y es una profecía también de que nosotros los que éramos de carne, venimos a los pies, venimos a Sión, venimos arriba para adorarlo. Dice en el 3, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. También proféticamente. ¿Qué vino a hacer la sangre de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas? ¿Qué vino a hacer? Porque la bendita palabra nos enseña que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por cuanto todos pecamos. Ahora, las iniquidades prevalecerán contra mí. Ahora, esto quiere decir, el pecado que yo hice en mi carne está contaminada. Por eso no va a heredar la vida eterna. Por eso, este cuerpo que pecó antes de conocer a Cristo no puede ir allá arriba porque quedó manchado. Lo que me limpió Cristo fue el pecado que hice en mi cuerpo, pero cuando resucitó mi espíritu, me dijo, tú pecabas porque no eras un ser espiritual. Ahora, ya te perdono a ti, espíritu, para que empieces una vida nueva y puedas controlar, mientras estés en este cuerpo pecador, lo puedas controlar. Pero este cuerpo practicó el pecado, está manchado. Lo que está dentro de mí lo necesito tener limpio. Por eso dice aquí, fíjese bien, las iniquidades prevalecerán contra mí, más, fíjese bien, más nuestras rebeliones, tú las perdonarás, Señor. Sí, pues en mucho tiempo nos rebelamos porque no teníamos conocimiento. Porque aquí ahora proféticamente del nuevo pacto. Y si Dios echó a la mar, a las profundidades, nuestras rebeliones, aunque mi cuerpo esté contaminado, pero mi espíritu no. Y nuestras rebeliones, Dios las perdonó, no porque lo mereciéramos, sino por el sacrificio que hizo Cristo Jesús y su preciosísima sangre que ofreció a Dios para limpiar. Y en el momento que nos limpió, Dios dijo, no me voy a acordar de tus rebeliones, borrón y cuenta nueva, ya no peques más. Ahora eres un ser espiritual. Y no le hagas caso a tu cuerpo, porque tu cuerpo que pecó te va a querer inclinar a lo que ya está acostumbrado. Pero yo despierto tu espíritu y te doy un poder y te perdono todas las iniquidades para que te mantengas limpio y golpees tu cuerpo día con día. Dice en el versículo 4, bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. 4. A ver, ¿qué no es a todos? ¿Será Dios injusto que solamente algunos cuantos son bienaventurados? No. Muchos son los llamados. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. Ahora, muchos entran por la puerta del redil. Pero de esos muchos, ¿cuántos son escogidos? ¿Y por qué son escogidos? Sí, también ponemos la parábola del pescador. Se echa la red al mar, el pescador es Cristo,
El mar es el mundo, la saca llena de peces a reventar, nos saca a la orilla, porque el bautizo es sacarnos del mundo, pero en la orilla Él escoge los peces que sirven para comer y los que no sirven para comer los regresa al mar. Ahora, ¿quién es escogido? La semilla de la parábola de la semilla del sembrador también profundiza esto. Muchas semillas fueron comidas por aves, muchas otras fueron secas por el sol, muchas otras fueron ahogadas por el afán y pocas son las que llegaron a dar un fruto al 30, al 60 y al 100. ¿Quiénes son estos? Muy bien. Somos llamados. Yo recuerdo, bendito hermano y bendita hermana, cuando empecé el primer mes, el segundo mes, tenía 150 hermanos en una congregación. Algunos entendieron el verdadero bautizo, el camino, y lo empezaron a caminar, pero en el trayecto, muchos por falta de fe, por engaños, por dudar, por no practicar la verdad, muchísimos cayeron. Y a final de cuentas, los que terminamos el discipulado de Dios, no con una escuela teológica, sino con las pruebas que Dios manda y con un conocimiento y un crecimiento dado por Dios, porque es el único que puede dar crecimiento. Entonces, nos escogió para ser reyes y sacerdotes. Porque la palabra escoger ya es cuando uno llega al segundo bautizo. Ahora, Dios dijo por medio de Pablo, correr con paciencia la carrera, puesta la mirada en el galardón. Un discípulo que tiene la cabeza de Cristo, que tiene vida y razonamiento, su meta es llegar a tener un ministerio, llegar a ser el cuerpo de Cristo, sin importar el don, sin importar el don. Y cuando lo alcanza, ese hombre es bienaventurado, según este versículo profético. Otra vez. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, porque la llenura del Espíritu Santo nos inclina a su bendita obra, para que habite en tus atrios. Aquí está, para que habite en tus atrios. Recuerde, bendito hermano, siempre la Biblia profética. Antiguo Testamento, el tabernáculo que mandó levantar Dios tenía atrios, lugar santo, lugar santísimo. En el lugar santo solamente trabajaba la tribu de Leví, solamente trabajaban los sacerdotes. Y también en el lugar santísimo, el sumo sacerdote o los sumos sacerdotes. Ahora, para poder llegar a ser un sacerdote, necesito primero discipularme. En este nuevo pacto ya no hay tribu de Leví. En este nuevo pacto, todos los que somos de la tribu de Judá, por medio de la sangre de Cristo Jesús, por medio de la fe y por medio de las profecías, que seremos linaje de reyes y sacerdotes, son los que hemos sido llamados, pero los que somos escogidos. Entonces, el atrio, el día de hoy, es el templo de Dios. Y el templo de Dios es su santuario. Y su santuario es la iglesia. Los que tenemos dones. Los que alcanzamos esa estatura espiritual. Ahora, ¿cuál es mi diploma? No es una escuela teológica. No es que el hombre me diga, ya hiciste un discipulado, toma tu diploma. No. Mi diploma es que Dios me escoja. Como dijo Pablo, apóstol de Dios, no por hombres, ni por hombres. Gálatas 1. Entonces, bienaventurado al varón que Dios escoja y
fíjese bien, y para que habite en sus atrios. ¿Y qué es habitar? Mire, hermano, también yo le he dicho, siempre vamos a concordar las enseñanzas que Dios me ha permitido para fortalecerlas. ¿Qué nos ha dicho Dios? Que un representante todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, debe de estar en una congregación. Debe de estar unido con los consiervos, en un templo, en la cruz, habiendo muerto al mundo, para atender a las ovejas, para apacentar a las ovejas. Por eso aquí dice, todos los días habitará, todos los días habitará. O sea, no puedo decir, sabes que un día sí, un domingo sí, o no, todos los días habitará. Dice, para que habite en sus atrios. Dice, seremos, fíjense bien lo que dice, ¿para qué quiere Dios que habitemos en sus atrios? ¿Para qué quiere que terminemos un discipulado? ¿Para qué quiere que usted sea escogido? Seremos saciados del bien de tu casa. Apacienta mi rebaño. Pedro, mamá, sí. Apacienta mi rebaño. Ahora, Dios me escoge, Dios me pone en sus atrios para saciar, para hacer una canasta llena de panes y de peces, y que a todo el que venga hambriento y esté en el monte, como en la multiplicación de los peces, a todos los que hayan subido arriba, queden saciados por medio de las canastas llenas, que hoy somos bienaventurados, los que Dios ha escogido para poder dar este fruto de vida. Seremos saciados del bien de tu casa. ¿Cuál es su casa? La iglesia. A los que Dios escogió. Dice, de tu santo templo. Ahí está. El templo no hecho por manos humanas, sino el templo que vino a levantar nuestro Señor Jesucristo, porque el otro quedó destruido. Entonces, el templo, que es la iglesia, es la que sustenta por medio de Dios. Es la que apacienta por medio de Dios. Por eso, bendito hermano y bendita hermana, bienaventurado aquel que alcance esa meta. Bienaventurado aquel que sea escogido. Bienaventurado aquel que Dios lo ponga, no el hombre, ni engañoso por el hombre, sino por Dios. A mí, muchas veces me juzgaron y me decían, ¿por qué da palabra usted? ¿Cuál es su cobertura? Usted no tiene diploma. Usted no hay quien lo cubra, una iglesia, para que dé testimonio que usted es pastor. Aunque sí la tuve, pero ya le he dado yo testimonio de esto. Yo terminé un discipulado en Fundación Emanuel y a mí me entregaron una constancia de que me bauticé y me entregaron un diploma dándome el título de pastor. Cuando yo terminé toda esa escuela teológica, cuando yo comprendí la verdad y me di cuenta que los que me enseñaron eran hipócritas, rompí esos papeles, que a mí no me importa agradar al hombre, ni que el hombre me reconozca, sino Dios. Entonces, cuando me han dicho a mí cuál es tu cobertura, le digo es Dios. Y Dios es el que pone y el que quita, no el hombre. No el hombre. Entonces, Dios es el que pone en los atrios a habitar o el que no permite que habite. Entonces, bienaventurado. Entonces, de tu santo templo, porque el verdadero templo que Dios pone tiene la canasta llena. Puede apacentar al rebaño. Dice en el 5, con tremendas cosas nos responderás tú en justicia, oh Dios de nuestra salvación, esperanza de todos los términos de la tierra. Ahora, con tremendas cosas nos responderás en tu justicia. Esto es muy importante.
Dios me escoge, yo no tengo todavía todo el conocimiento y la profundidad, pero ya puedo estar en su obra. Ahora, yo no peco, que es su justicia, que es su camino, y me empieza a revelar tremendas cosas que me dejan maravillado y me dejaron perplejo, de su camino y de su sabiduría. Cuando me fue mostrando y me enseñó al verdadero Cristo, a mi verdadero Rey, el verdadero camino. Cuando pude entrar a una comida sólida, que la comida sólida es el ministerio, y dejar la leche, y dejar las enseñanzas rutinarias de bautizos, de conversión, de imposición de manos. Entonces, fíjese bien lo que dice: con tremendas cosas nos responderás, porque su palabra es viva, es sabiduría. Nos responderás tú, fíjate, en justicia. En justicia. Entonces, yo como el rey Salomón, Señor, tú me has escogido por rey, bienaventurado soy. Gracias, Señor, pero tengo temor, Señor. ¿Cómo voy a guiar a este pueblo? Necesito tu sabiduría, ya soy rey. ¿Qué le dijo Dios? Por haberme pedido esto, te voy a responder. Vas a ser, por no haberme pedido riquezas terrenales como los otros reyes, vas a ser el rey más rico, eso te lo voy a dar por añadidura, y vas a ser el hombre más sabio por preocuparte por mi obra. Amén. Gloria a Dios. Y Dios le reveló cosas tremendas a Salomón. En justicia. Entonces, con tremendas cosas nos responderás tú. Vuelvo a repetir, en justicia. Eso grábeselo, porque si yo peco, pues no me va a responder Dios. Dice, oh Dios de nuestra salvación. Porque claro, todas las dudas, todo lo que Dios me responde para poder enseñar, es para salir del engaño, para salir de la muerte, para salir de la cautividad. A final de cuentas, todo lo que me revela Dios es para salvación. Por eso aquí dice, oh Dios de mi salvación. Oh Dios de mi salvación. Esperanza de todos los términos de la tierra. Y fíjese qué hermosa profecía, bendito hermano y bendita hermana. Porque nosotros antes estábamos ajenos, muertos, sin conocimiento a este camino. Y un muerto no se da cuenta de nada. Pero ¿sabe qué? Bendito hermano y bendita hermana. Todos esos muertos, que así como usted y yo estuvimos, si es que no nació en cuna cristiana, porque yo no nací en cuna cristiana, deben de tener la esperanza, aunque no la tienen porque están muertos, deben de tener la esperanza por el mandamiento que Dios nos dio, ir a todas las naciones, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles todas las cosas que yo les vine a enseñar. Ir a bautizar, ir a resucitar a los que están muertos, esperanza de todos los términos de la tierra. Porque proféticamente Dios ya estaba profetizando que el Evangelio ya no iba a ser para un pueblo llamado Israel, sino iba a ser para todo el mundo, para todos los confines de la tierra. Alabado sea Dios. Dice, esperanza de todos los términos de la tierra y de los más remotos confines del mar. Que recuerde que el mar representa el mundo, de los más remotos. Y quiero decirle, bendito hermano y bendita hermana, el Evangelio, uno de las profecías para que nuestro Señor Jesucristo venga, una de muchas, aparte de la apostasía, es que el mundo tendría que haber sido evangelizado ya para que Cristo Jesús venga. Y quiero decirle que el Evangelio ha llegado hasta aldeas, hasta selvas, pueblos remotos,
Ha llegado ya el Evangelio. Palabra cumplida, el amor de Dios, por medio de la iglesia, por medio de los escogidos, por medio de los que cumplen el pacto. Dice, tú, el que afirma los montes con su poder, ceñido de valentía. Ahora bien, tú, el que afirma los montes con su poder. Ahora, bendito hermano y bendita hermana, un monte, bíblicamente, somos nosotros. Somos los que somos de arriba. Ahora, un monte nace, o más bien nace, y Dios le va dando una forma, Él es el alfarero, Él es el que trabaja, Cristo Jesús nos va dando un crecimiento. Y con su poder es muy importante. Tú, el que afirma los montes con su poder, es muy importante meditar en esto. ¿Por qué? La sabiduría y el poder del mundo, a nadie ha podido resucitar de los muertos, a nadie ha podido convertirlo en una nueva criatura, a nadie ha podido ser o hacerlo un ser angelical, un ser de arriba, tener el fruto de Dios. Nadie. El único que tiene el poder para transformarnos de animales a seres celestiales, a seres angelicales, de seres carnales, a tener la imagen de Dios y a dejar la imagen del diablo. El único que tiene el poder es Dios, para darnos ese crecimiento a través del discipulado y luego a través, cuando fuimos escogidos ya del ministerio, para ser un monte firme. ¿Y qué es firme? Que un monte ya no se... Ni los vientos, ni un torbellino, ni un terremoto, nadie lo puede mover. Y sí, cuando Dios nos da el tamaño del varón perfecto, cuando estamos ya bien arraigados, nos afirma con su poder. Tú, el que afirma los montes con su poder, y ceñido de valentía. Y ceñido de valentía también, bendito hermano y bendita hermana, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Jehová es Jehová de los ejércitos, nos ha llamado a una guerra, nos ha llamado para enfrentar a Satanás. Nos ha llamado para ponernos el yelmo, la coraza, la espada, el escudo, el calzado e ir a la batalla, porque los cobardes no van a entrar al reino de los cielos. Entonces, y yo no puedo decir que soy valiente, no puedo decir que he vencido a Satanás varias veces y que lo enfrento, porque Él es el que nos ciñe. Su bendita presencia es la que nos da valentía para no desmayar, para no bajarnos de la cruz, para decirle, heme aquí, Señor, para seguir en contracorriente y seguir sacando espada con todo aquel que contradice el camino de la verdad. Alabado sea Dios. Bendito hermano y bendita hermana, se me ha ido la hora. Yo me despido con un beso fraternal y con un abrazo, deseando que cada palabra sea de edificación. Si Dios me lo permite, mañana continuaremos con la enseñanza número 81. Hasta mañana, si Dios quiere. Gracias.